Con justa razón, de manera particular o en conjunto, como sociedad o como gremio también, se pide en Paraguay de manera insistente poder acceder a un servicio de justicia mínimamente ideal, a una administración de la norma, de la ley, en donde realmente lo que prime sea justamente la aplicación de la ley a todos por igual. Pero para eso hay un camino que sí o sí debemos tomar conciencia, que debemos iniciarlo de manera seria, de manera desapasionada, y que es nada más que algo tan básico, pero tan básico como es darle al Poder Judicial justamente las herramientas presupuestarias, logísticas, las normativas pertinentes para que sus hombres y mujeres puedan trabajar justamente para ese norte, aplicar la justicia en tiempo y en forma. Los jueces, juezas, fiscales, ministros de la Corte Suprema de Justicia, camaristas, defensores públicos, funcionarios de estas instituciones, la defensa pública también, todas estas personas y todas estas instituciones carecen de políticas presupuestaria, administrativa, ideales. No necesariamente porque no la quieran tener, sino porque los políticos, el poder central, que les debe dar la suficiente autarquía presupuestaria, el poder central, la clase política, que les tiene que dar año a año el presupuesto necesario, no el ajustado, el presupuesto que piden, no el mínimo, no lo hacen. Y no lo hacen, ¿por qué? Por una mala administración del Estado, porque se potencian otras cuestiones o porque simplemente se sigue pretendiendo desde la clase política mantener encorsetada a la justicia con algo tan básico como no darle el suficiente presupuesto y el suficiente dinero. Si usted, señora, escucha a ese político, a esa política, a ese dirigente gremial, a esa persona, a ese vecino que le dice cómo queremos una justicia bien aplicada, pregúntele lo siguiente: ¿nos preocupamos nosotros para exigirle justamente a la clase política que a esas instituciones y personas se les dé las herramientas presupuestarias, el dinero suficiente para que puedan hacer su trabajo en tiempo y en forma? Ese es el tema. Porque ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio de la Defensa Pública tienen el presupuesto que mínimamente deberían tener, no porque lo dice un periodista o un editorialista, sino por lo que manda la Constitución Nacional. Y no la tienen. Entonces, mientras tanto y en cuanto estas instituciones y estas personas no tengan las herramientas presupuestarias, la autarquía suficiente y necesaria, la independencia real y la estabilidad laboral que corresponde, vamos a seguir teniendo una aplicación de justicia ineficiente. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. La profe Sofía Concepción Rodríguez de Cristaldo murió asesinada en su lugar de trabajo mientras hacía lo que la apasionaba: enseñar. Ella era directora del Colegio Nacional San Gervasio, ubicado en el distrito del mismo nombre de la comuna de Independencia, en el departamento del Guairá. Su muerte, acaecida en hora de la siesta hace pocos días, en esta semana, nos sorprendió e impactó a todos y nos obligó a poner en serio ya sobre la agenda de temas que debemos discutir como sociedad: por un lado la salud mental, por el otro lado la situación en nuestros colegios y escuelas, pero por otro lado también un trabajo en donde tenemos que admitir que vivimos en una sociedad profundamente violenta. Para hablar desde diversos ángulos, invitamos a personalidades que son distinguidas justamente en sus diferentes ámbitos para que ellos nos aporten, estas personas, sus conceptos a partir de lo que ocurrió. Nos acompañan acá en estudios Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad, el secretario general, o más bien el presidente del Sindicato Nacional
de directores. Gracias por estar con nosotros, Miguel, profesor. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, acá en estudios. Y vía Zoom nos acompañan la señora ministra de la Defensa Pública, la doctora Lorena Segovia, y también la experta en todo lo que sea derecho de la niñez, en todo lo que sea derechos humanos, la doctora Diana Vargas. A ambas el agradecimiento. Sabrán de entender que tenemos que comenzar con las damas que están por Zoom y después quiero continuar con ustedes. ¿Les parece? Doctora Lorena Segovia, doctora Diana Vargas, a ambas el agradecimiento de estar con nosotros. ¿Cómo están? Héctor, un saludo a la audiencia, también a quienes están en piso y a quien nos acompaña hoy, la doctora Diana Vargas por Zoom. Doctora, a todos los asistentes. Gracias. Doctora Lorena Segovia, comienzo con Lorena Segovia, luego paso a Diana. ¿Cómo abordar esto que nos impacta a todos, que nos enluta y que enluta no solamente al magisterio, sino enluta a toda la ciudadanía que queremos vivir en paz? Bueno, además de la reflexión que realizaste al inicio del programa respecto a la necesidad del fortalecimiento de los operadores del sistema de justicia, de la Fiscalía, de la Defensa Pública, del Poder Judicial, a efectos de contar con la dotación suficiente de personas capacitadas para enfrentar situaciones en las cuales es requerido un equipo técnico, yo quisiera hacer notar una cuestión que hace a la intervención de la justicia en casos como este, donde además del terrible deceso de la directora, también pone de manifiesto la realidad en la cual se encontraba el victimario, quien realizó la agresión y provocó el fallecimiento, la muerte violenta de esta mujer, que nos lleva a reflexionar la situación de la salud mental y también las condiciones en las cuales se van desarrollando, se desenvuelven las familias. Como Defensa Pública intervenimos cuando existen vulneraciones de derechos y en todo este tiempo, además de notar lo que ya señalaste al inicio respecto a la necesidad de mejorar nuestra dotación de profesionales técnicos y también la capacidad instalada de defensores y defensoras, yo me permito señalar una de las cuestiones más difíciles y más complicadas con las cuales nos encontramos, que es que además de contar con un sistema de justicia que dispone medidas de protección, la protección no se puede basar o fundar exclusivamente en una resolución judicial. La resolución judicial o la intervención de la justicia no provoca, no es suficiente, no es eficiente si a la vez no existen políticas públicas de fortalecimiento a las familias. Perfecto. Muchas veces, doctora, cuando llegamos a esta situación nos damos cuenta. Claro, doctora Lorenzo, quiero hacer un poco de pimponeo porque como son 5 invitados, quiero darles a todos, digamos, la oportunidad de ir desarrollando, pero muy importante el abordaje, por un abordaje multidisciplinario que va más allá, y una especie de dinámica de ida y vuelta entre las instituciones de enseñanza y las familias, la casa, muy bien, muy relevante también. Doctora Diana Vargas, yo te leí en Twitter que hablabas preocupada cuando de un primer abordaje, luego de esto, se indicaba o se hablaba de mochilas transparentes, de detectores de metales, y vos expresabas en tu cuenta de Twitter que de alguna manera ese no era el camino. ¿Qué seguís pensando con respecto a todo lo que se está diciendo a partir de ese hecho, Diana? Sí, bueno, un gusto compartir con ustedes, lamentablemente, nuevamente un tema delicado que enluta a toda la sociedad paraguaya, en particular a la familia de la profesora, pero sin dudas tenemos que tomar como sociedad este momento trágico, porque es una tragedia que enluta a dos familias, que obviamente ubica en un momento muy complejo también a la familia del niño, del adolescente. Decía, bueno, claramente las respuestas represivas ante problemas sociales no pueden ser el camino. Entonces, de ahí es que me planteaba, ¿acaso las requisas, acaso tratar a los estudiantes como si estuvieran dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? Porque esa es una de las formas de abordar la prevención de la violencia en el sistema penitenciario. ¿Acaso a aquellos sujetos de derechos que están en proceso de desarrollo, niños, niñas, adolescentes, nosotros les vamos a enseñar como pautas de crianza y de convivencia
vigilar y castigar, el control como única medida. Entonces, de ahí es que yo planteaba como una reflexión, digamos, más profunda, ¿por qué este tipo de respuestas? Y porque también ellos reciben violencia. Son una sociedad donde en las familias tenemos la cantidad de abusos y malos tratos, donde en las calles vemos distintas formas violentas de resolver conflictos, en la clase política también eso mismo. Entonces, ¿por qué la niñez sería diferente? O sea, los niños, niñas y adolescentes están reaccionando de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, pero pretendemos que ellos reaccionen de un modo distinto. Además, nos enseñamos a canalizar frustraciones, emociones, y hay un factor común aquí. La mayoría de ellos son varones, o todos son varones en los casos que... Entonces ahí también es un tema que hay que poner sobre la mesa. Hay un modelo patriarcal machista que hace que también los mandatos de género les lleve a tener este tipo de reacciones violentas, sobre todo a varones. Un tema del cual no se quiere hablar desde el Ministerio de Educación y Ciencia. Miguel Marecos, como titular del Sindicato Nacional de Directores, esto les toca a ustedes muy de cerca. La profe era también directora de esa humilde escuela, vivía enfrente y ahí encontró la muerte. ¿Qué opinás al respecto de todo esto? Bueno, un honor saludarles aquí a los panelistas, a los que están vía Zoom. Hay que ser realistas. Una cosa es el marco teórico y otra cosa es la realidad. Voy a decir una de cal y una de arena rápidamente. Un mes y medio atrás, una nota al ministro Nicolás Zárate, el gremio de directores, el agua colmó el vaso. Necesitamos una reunión mesa técnica con todos los actores. Basta de golpes mediáticos de prensa. Ministerio de la Defensa, Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Senat, Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional, Antinarcóticos, padres, estudiantes y gremios. Nicolás Zárate toma la posta, 2 reuniones brillantes, estuvieron, ¿verdad?, representantes ahí de los diferentes ministerios. Salimos anteayer de esa reunión haciendo la hoja de ruta, Héctor, de que tenemos que empezar a trabajar. No me vengan a decir presupuesto porque ese no es en este momento el gran problema. El problema es que se nos fue de las manos. Entonces, empecemos a articular a nivel país, focalizando zonas rojas y trabajemos con los padres, porque un factor fundamental es la familia que está lejos de las escuelas. Entonces salimos de ahí con la hoja de ruta. Lo que acá pueden opinar los expertos en derecho también es, nosotros solicitamos una autorización voluntaria de los padres porque tenemos miles de informaciones, hay cuchillos, pistolas en las mochilas, las drogas se venden en los colegios, se consume en progresión geométrica, Departamento Central del 40% pasó al 90% en términos de consumo. Algo había que hacer. Lo estábamos por empezar a hacer, porque el próximo lunes se firma ya y se empieza a hacer. Salgo de ahí y me llaman. Nuestra directora de San Gervasio, socia del gremio, le clavaron 3 puñaladas. Llegamos tarde, Héctor. Llegamos tarde. Pero yo creo que aquí, con la experiencia de los compañeros, hay que empezar a trabajar en forma articulada. Papá y mamá que vuelvan a las escuelas, que la Senat, Policía Nacional, Ministerio de la Defensa, nos muestren en la práctica cuántas charlas hicieron en 5 o 4 años de este gobierno. Y ahí vamos a empezar el trabajo. Pero hay que ser operativo. O si no va a ocurrir, ya te adelanto, porque yo siempre digo y después ocurre. En unos meses vamos a tener, Dios no lo quiera, una masacre como Brasil y Estados Unidos. Dios no lo quiera. Si no trabajamos en serio y en equipo. Quiero volver enseguida a las distinguidas doctoras que están vía Zoom. Miguel Ángel Gaspar, desde el punto de vista de ciberseguridad, de lo que significa que estamos todo el día en la pantalla y que la pantalla nos absorbe y fuera de la pantalla no encontramos a nadie. Y eso especialmente mucha gente lo siente y los niños, como este niño que no sabía, quería hacer algo para llamar la atención de sus padres, lo dijo y lo confesó. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cómo se construye una lógica que explique esta sin razón? Bueno, buenas noches. Un saludo enorme a la gente que está allá en Zoom, a los colegas de la mesa. A ver, vamos por partes. Nosotros avisamos hace 4 años que este tipo de cosas iban a pasar porque vimos que había una espiral ascendente de acceso a la violencia digital a medida que el rango etario para acceder a esa violencia disminuía. En el último programa que tuvimos contigo en noviembre del año pasado, las estadísticas nos mostraban que a los 11 años los niños accedían a violencia digital que incluía pornografía y otro montón de cosas.
Este año abrimos ese rango con 8 años. Yo no creo que el control sea una mala palabra, todo lo contrario, debe ir acompañado con contención, mediación, mucho amor, por supuesto, pero hoy la falta de control hace que, por ejemplo, los vapeadores sean un problema en todos los colegios, desde el colegio más caro hasta el colegio más subvencionado que encontremos en el país. Y todo este escenario de violencia pasa primero en la digitalidad. Por eso cuando ocurre lo de este chico, y ocurrieron otros 40 casos que documentamos de maltrato filioparental, que es cuando los hijos maltratan a los padres, advertimos que esta escalada de violencia se da porque la digitalidad y la soledad de los padres que viven los hijos en Internet hacen que los chicos no solamente tengan sentimientos depresivos, angustia, tristeza, sino que se reúnan con gente que puede cambiar incluso su conducta y su manera de actuar. Esto de que quiero pertenecer, de que quiero parecerme a tal o quiero estar en tal grupo. Por eso nosotros decíamos, estoy totalmente de acuerdo, acá el problema no es revisar las mochilas, hay que revisar los celulares. Porque lo que se carga en las mochilas se dijo mucho antes en los celulares. Y hay que hacerle saber a los padres, sentarse frente a sus hijos, poner el teléfono de los chicos y decirle, ¿ves este teléfono que vos decís que es tuyo, con tu cuenta de WhatsApp, tu Instagram, tu TikTok? Son míos, son nuestros, somos mayores de edad y estamos para cuidarte. Viceministro, ¿cómo ustedes encuentran, o cómo encuentran ustedes esta situación, o cómo la encuentran a esta situación? ¿Cómo desenredar la madeja que significa que un niño de 16 años haya decidido levantarse y matar a la directora, a su profesora? Pero el objetivo no era ella. El objetivo era una compañerita Que se levantó. que se fue, salió, porque él le quería matar a cualquiera, pero esa compañerita o alguien iba a morir. Murió la directora. Buenas noches, Héctor. Buenas noches acá a todos los colegas del panel. Y primeramente, ¿verdad? Quiero referir que yo me siento profundamente afectado por esto porque yo soy nieto de una profesora. Soy hijo de una profesora. Entonces, sé cuál es el compromiso que tienen los docentes día a día en las aulas, con todas las limitaciones que tienen, el compromiso y el gran esfuerzo que hacen día a día por educar a los niños, niñas, adolescentes. Y que encontrar la muerte en un aula es un motivo de alerta, de alarma nacional hacia dónde vamos. Estamos viviendo en una sociedad profundamente violenta. Es un hecho. Entonces, ¿qué se hizo mal? Hay que reflexionar, y tomo las palabras justamente de los panelistas. ¿Qué se hizo mal en los últimos 30 años para que hoy tengamos adultos violentos que replican conductas violentas a sus hijos, a los niños? Y que por qué, y tenemos que hacer una profunda revisión. A ver, perfecto, Sí. pero a ver, este va para todo y con eso te entiendo bien, Sí, Eduardo, sí. discúlpame que te haya interrumpido. Pero ¿qué pasa acá en esta situación, Lorena, doctora Diana, invitado en estudio? Este niño, vamos a este caso particular, Sí. este niño era del coro, sus papás y su mamá eran del coro, este niño tenía una familia constituida, este niño tenía una familia estructurada, o sea, ¿cómo entonces entendemos? ¿Cuál es el problema? Porque podemos justificar, ¿cómo se puede justificar o cómo podemos explicar si el niño, doctora Lorena, doctora Diana, proviene de una familia que su papá y su mamá son dirigentes de la iglesia, son cantantes del coro, ambos trabajan, tienen trabajo estable? ¿Cómo se explica, doctora Lorena? Realmente pasa mucho por lo que había referido Diana anteriormente, que es la confianza, el vínculo que se pueda crear entre hijos, entre padres e hijos, la conversación constante, la atención. Muchas veces estas necesidades no son cubiertas por ausencia económica o porque los padres tienen que trabajar más horas, pero si una familia no puede detectar señales que siempre existen, de que existen vicios o que están con problemas de salud mental, es porque falta la suficiente confianza o el tiempo necesario que debería haberse detectado en la familia y en la escuela también, para lo cual siempre se requiere de un equipo técnico que acompañe la gestión de los docentes. Con un agregado ahí, Héctor. Por favor. En las escuelas y colegios, para que sepa la audiencia, desaparecieron los psicólogos, orientadores, evaluadores y profesores guía, que hacen lo que dijo la doctora,
el sistema de prevención y de contención y de seguimiento. Hoy no tenemos. Héctor, yo te sumo una cosa más. La revisión profunda de los valores de las familias, que hoy en día, ¿cómo le estamos escuchando? ¿Qué valores le estamos transmitiendo a los niños? Otro punto, ¿le estamos escuchando realmente a los niños? ¿Verdad? Tiro la pregunta al aire. ¿Le estamos escuchando realmente, dedicándole tiempo de calidad a nuestros hijos? No solamente viéndolos como objetos de derecho. Y otro punto más. ¿Qué rol tienen los municipios y las gobernaciones? Hace unos días habilitamos el 4º espacio seguro adolescente. Justamente espacios para reflexión, espacios de modalidad de trabajo conjunto con las familias y la comunidad. Pero eso tendríamos que haber hecho hace 20 años, Héctor. Perfecto. A la vuelta al corte, la pregunta va para la doctora Diana Vargas, que tiene ella la visión o la postura de que esto también pasa por una educación patriarcal, que la mayoría de los agresores o causantes o de protagonistas de hechos de violencia en este ámbito educativo, colegio, escuela, son hombres. A la vuelta al corte le vamos a pedir a la doctora Diana Vargas que profundice ese concepto y a ver cómo se responde el mismo. Continuamos enseguida con más Causa Justa. Seguimos hablando de este tema y para ver cómo desandar el camino, cómo tratar de tener alguna solución a esto, o por lo menos un inicio de solución o un inicio de abordaje correcto y de prevención a este tipo de situaciones, de lo que ocurrió en el distrito de San Gervasio, allá en el departamento del Guairá. La pregunta era para la querida doctora Diana Vargas, que su concepto tiene que ver también con la falta de debate. O sea, que ella sostiene que hay una falta de debate con respecto a una formación patriarcal y que eso también es un punto que no puede ser dejado de lado. ¿Cómo profundizamos ese elemento, doctora Vargas, por favor? Estamos en una sociedad donde no podemos desconocer los datos estadísticos que dan cuenta que los hombres, sean adolescentes o sean adultos, son los que principalmente cometen hechos violentos en contra de otros niños o en contra de mujeres adultas, incluso dentro de ese entorno, dentro del entorno de mayor protección que es la familia. Entonces, cuando se niega el gobierno, algunas agrupaciones de padres, de hablar de aquello que de algún modo le ponen como una endemoniada discusión que tiene que ver con el enfoque de género, que justamente lo que busca es, mirar con un lente distinto aquello que hace a qué es lo que se espera que actúe, cómo se espera que actúe una niña o un niño, cuáles son los mandatos de acuerdo al género, porque ese es un tema que están indefectiblemente sobre la mesa, porque eso es lo que vemos en la realidad, niños, adolescentes varones con conductas violentas hacia sus pares, vemos que incluso casos de abuso sexual, ahora este hecho tan grave. Una cosita más que me gustaría agregar, yo no me refiero a que los niños y niñas no necesitan control. Absolutamente, la puesta de límites es muy necesaria durante la crianza, pero una puesta de límites acompañada, con cariño. Tenemos que aprender a que justamente sepan cómo canalizar emociones, que no está mal que un adolescente se sienta mal y que pida ayuda, porque si no estos modelos del bien macho que hace que ellos no puedan llorar, no puedan pedir auxilio cuando necesitan. Y me quedo con esta frase del adolescente Buropama. Ya nada tenía sentido. Okay. Yo tampoco quiero que entremos en detalle respecto a su vida familiar porque claro, no la sabemos y de hecho tiene una protección en el contexto en el que está. Totalmente de acuerdo, por eso ni siquiera estamos... Era el hecho público eso de dónde trabajaban sus padres o que eran en el ámbito de la iglesia local, por eso nomás hablamos. Pero a ver, Miguel Ángel Gaspar, ¿qué te pasa? Yo creo que estamos usando los indicadores incorrectos cuando medimos a qué filiación religiosa o qué es lo que hacía como para medir su bondad o su maldad. Okay. Hace 2 años venimos trabajando en el concepto de la salud digital, que es la coexistencia armónica del individuo con el ciberespacio y cómo el ciberespacio puede afectar su vida física y su vida mental. Entonces hoy desarrollamos para psicólogos y para psiquiatras análisis y perfiles de comportamientos en redes sociales que le permiten a los psicólogos entender que hay situaciones de la vida física que no se reflejan y que sí se reflejan en la vida digital. Entonces, estas bombas de tiempo que son las personas que sufren bullying o cyberbullying, las reflejan en las redes con otro grupo de gente igual que ellos o escribiendo en solitario hasta que encuentran algo que les hace clic y revientan, que bien pudo haber sido este caso por todos los datos que estamos recabando. Pero hoy la violencia no tiene color,
no tiene religión, no tiene, para nosotros tampoco tiene género. Los grados de violencia que estamos encontrando en los colegios entre pares, pares mujeres, pares hombres, va cada vez en un aumento más progresivo y no se está abordando. Ese es el problema. No se entiende desde la psicología, no se entiende desde la psiquiatría, y los psicólogos, como bien dijo el colega, tienen que dejar de hacer en los colegios trabajos de recursos humanos y tienen que bajar a hablar con los alumnos en el aula por lo menos 2 veces al mes. Eso no se está haciendo. Ok, Eduardo Escobar, como viceministro y como encargado de la institución que debería encabezar las políticas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, ¿qué hacer con todo esto? Y bueno, necesitamos nosotros implementar que el sistema de protección funcione efectivamente, que tenga una musculatura. Justamente estábamos hablando fuera del aire con el señor Miguel Gaspar, de que estos espacios seguros adolescentes deberían haberse creado hace décadas. ¿Por qué? Porque son espacios de desarrollo donde los chicos pueden justamente hablar de sus frustraciones, hablar de sus emociones, hablar de sus metas, de sus anhelos, tener actividades que les hagan crecer como personas. Vimos también una cuestión, ¿verdad?, de que el niño, justamente tratando de no entrar en detalles del caso Sí, en particular, por ¿verdad?, favor. pero justamente dijo él que quería dedicarse a un trabajo, ¿verdad? Eso es lo que salió en los No medios. quería más estudiar. No quería Exacto. más estudiar. Bueno, entonces, ¿qué te hace reflexionar eso? Que no hubo una conducción, un abordaje conjunto con los padres, ¿verdad?, con respecto al niño, porque se podía haber canalizado eso. Por ejemplo, los niños, los adolescentes pueden trabajar en trabajos protegidos a partir de los 14 años. Entonces se hubiera conversado con él y se le hubiera dicho, mira, acá tenemos nosotros, la escuela es importante, tenés que estudiar. Ok. Le explicás por qué. Y después de eso, podemos verte un trabajo medio tiempo, ¿verdad?, en tal lugar, porque otro trabajo no podés hacer porque es peligroso para tu vida, pero desde el amor, de la comprensión. Pero es que no sabemos, perfecto, entiendo, pero doctora Lorena Segovia, realmente no sabemos la dinámica que generó en este niño esa ansia asesina, esa intención de hacer algo, de prepararse, de llevar los cuchillos y de luego de resolver hacer lo que había planeado. No sabemos, así como no sabemos las miles de situaciones por las que pasan niños y niñas adolescentes que pasan por el sistema justamente del Ministerio de la Defensa Pública. ¿Ustedes tienen trabajos estadísticos que puedan reflejar el estado de la salud mental en este sector de la población, doctora Lorena Segovia? Las aseveraciones que realizamos respecto a la necesidad o el relacionamiento padres e hijos e hijas es en términos generales y no puntualmente para este caso concreto. Sí. Lo que vislumbramos es una necesidad de acompañamiento, una necesidad de diálogo, de confianza. Y respecto a la salud mental, estamos en un nuevo escenario dentro de la defensa pública con una participación activa según la nueva ley de salud mental que está próxima a reglamentarse, donde hay un elemento que también debe considerarse rápidamente, que es el tema de adicciones. La adicción en niños o en adolescentes, que debe ser también objeto de protección y que debe entrar en esta conversación y análisis de la realidad. Pero puntualmente, Héctor, con relación a tu pregunta, nosotros hemos tenido en el 2022 más de 2.500 medidas de cautelares que significaron la separación de niños, niñas y adolescentes de sus progenitores. Y la realidad nos muestra que la separación no es suficiente para asegurar una vida armónica o un desarrollo del niño o la niña en bienestar. ¿Por qué? Porque vuelvo al inicio de lo que había referido. Necesitamos fortalecer las políticas públicas que hagan a la promoción, a que hagan que las familias puedan desarrollarse como necesita un niño o una niña para una vida en bienestar. Y también indicar que esto solamente se puede realizar a partir de un trabajo conjunto entre instituciones y con personas con la capacidad técnica, con el conocimiento suficiente para poder ver, para poder analizar, para poder anticiparse a hechos como este. Perfecto. Entonces, eso es lo que deberíamos priorizar. Quieren contestar acá tanto Miguel Mareco, que todavía no habló, y Miguel Ángel Gaspar. Miguel Mareco, Sí, por favor. yendo a lo que dijo la doctora, o sea, ella me está dando la razón.
porque yo soy un tipo muy sincero y digo, aunque no te guste, te voy a decir, en estas 2 reuniones que tuvimos con gente de la Senat, Ministerio de la Defensa Pública, Antidroga, Policía Nacional, etcétera, cada uno contaba una experiencia desde su ente, desde su empresa. Nosotros hicimos 40, nosotros 50, nosotros 60. ¿Dónde está, como dice la doctora, ese trabajo articulado? Articulado quiere decir, nos sentamos, como dice ella, todos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Establezcamos esta hoja de ruta, porque se nos va el flagelo. ¿Cuál es la hoja de ruta? Policía Nacional, tráeme las zonas rojas, Central, Caguas. Bueno, trabajemos. Todos los entes tienen, en todo el país, la Senada, Policía, tienen personas idóneas que pueden hacer charlas, porque aquí las charlas las hay que hacer con la familia, porque el peligro no está en la escuela solamente, está en la calle. ¿Me entendés? Entonces yo digo, y la conclusión importante que quitamos es que vamos a hacer esa hoja de ruta, por eso coincido con la doctora, vamos a sentarnos todos juntos a hacer una hoja de ruta para ir 2 meses hasta que termine este gobierno y después con Santiago Peña, que yo estoy seguro, porque ya hemos conversado con él, esto se va a tomar como algo patriótico, porque la vida está primero, el estómago de los estudiantes está primero y la relación familia-escuela es importante. Perfecto. Miguel. Solamente aportar, estaba escuchando atentamente lo que decía la doctora. Nosotros estamos tratando de realizar este año el primer registro regional de salud digital infantil y nos encontramos con que el último censo de salud mental infantil se hizo en 2015, nunca más se hizo. Y a esto le agregamos que hace 2 años atrás la OMS publica en el CIE 11, el Compendio Internacional de Enfermedades, que la adicción a los videojuegos es un problema de salud mental declarado y probado. Es decir, tenemos el último censo de salud mental en el 2015, no tenemos nada hecho más a nivel país desde 2015, tenemos un nuevo área de ataque como vector, que es el tema de videojuegos, redes y todo lo demás, y no tenemos nada hecho. Entonces, no desatendamos lo que los chicos están pasando en Internet, porque ahí pasa primero y después se refleja en la vida física. ¿Cuánto aumentó durante la pandemia? Sí. Todo encerrado. Doctora Diana Bará, ¿qué opinas con respecto a estos puntos expuestos desde tu análisis del derecho humano, del derecho de la niñez? En primer lugar, creo que como familias, todas las familias estamos preocupadas. Yo también tengo un hijo adolescente, no hablo solamente desde la teoría, también soy socióloga y puedo analizar desde esto que decía, que es una construcción social, esto que hoy tenemos como esquemas de actuación violentos en nuestra sociedad. Pero como familias es momento en el que nos sentemos a repensar las formas de crianza, repensar las dinámicas familiares. No podemos obviar un contexto de precarización laboral, gente que está mucho tiempo fuera de la casa y cuando está absolutamente cansada y muchas veces no con ánimo precisamente de cumplir con obligaciones que a veces también, esto que decían ahí, bueno, controlar, acompañar también es dedicar tiempo y a veces no estamos en condiciones. Entonces, repensar esos modelos familiares, lo que hoy pasa en nuestras casas, y es del Estado, algo que quiero reiterar con énfasis, tomar medidas con base en evidencia. No se puede seguir disparando para cualquier lado con medidas cosméticas, porque cuestan vidas, cuesta mucho dolor. Se supone que la niñez es la prioridad, demostremos que así es. ¿Qué decís al respecto, Eduardo? Sí, tenemos nosotros, como Estado, tenemos el programa CUNU, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Primera Infancia, en el cual niños de 0 a 3 años van, ¿verdad? O sea, sus familias las llevan allí para que reciban justamente ese cuidado, ¿verdad? Ese cuidado enfocado al desarrollo integral de esos niños de esa franja etaria. Luego tenemos también el programa Abrazo y los espacios seguros adolescentes, que lo dijimos. Pero el problema, y ahora en esos espacios, justamente lo que se establece también son las pautas de crianza positiva. ¿Para qué? Para poder disciplinar, pero sin violencia. Algo al que el paraguayo está demasiado mal acostumbrado y está mal educado. Porque te dice, te justifica, no, a mí me pegaron luego con guacha. No, a mí me pegaron luego con... Y hace una especie de concurso. Claro, entonces eso es ¿Quién ligó más durante la niñez? Claro, entonces ahí te das cuenta de que la concepción de la del padre o de la madre que avala esa situación de violencia y la replica o no la escucha. No, mi papá lo trabajaba antes y no me escuchaba luego cuando yo venía lo cansado y yo tenía que servirle la comida y cosas así, ¿verdad? O sea, te das cuenta de que vivimos en un mundo
en el cual no estamos viéndole a los niños como humanos, como seres humanos. Ese yo creo que es la principal deuda con la niñez, más allá de todas las otras limitaciones que como Estado tenemos. A la vuelta del corte quiero hablar a partir de lo que dijo al comenzar el programa Miguel Marecos, quien es el líder principal del Sindicato Nacional de Directores del Paraguay. Él dijo, este escenario, lo que ocurrió en el Guairá, en Independencia, en San Gervasio, va a volver a ocurrir. A partir de eso, quiero llegar a las conclusiones en este abordaje que espero sirva para todos los que están viendo el programa para ir construyendo una mejor situación de cosas y evitar justamente que este tipo de escenarios se vuelvan a repetir nunca más en el Paraguay. Volvamos enseguida. Para vos, Miguel Marecos, ¿te ratificás que lo que dijiste al comenzar el programa, que esto va a volver a ocurrir? ¿Te ratificás en eso? La primera vez lo dije hace unos años, va a ocurrir un pequeño Ecuabolaños, van a fallecer niños porque no le controlamos a los intendentes, no se reparan las escuelas y se cae el techo de la escuela Nuestra Señora de la Asunción sobre Venezuela, donde 35 niños daban clase, iban a fallecer 20. Milagro de Dios fue en Semana Santa. La segunda vez anuncié hace un mes, va a ocurrir una tragedia. Los chicos traen cuchillos, pistolas, amenazan a los profesores, drogas, se venden drogas en los colegios. Entonces, ahora tenemos por suerte la hoja de ruta, pero si no lo tomamos en equipo, presumo que puede ocurrir. Doctora Lorena Segovia, con relación a ese elemento, a ese punto del va a volver a ocurrir, como ministra de la Defensa Pública, insisto en esto, testigo por ese cargo de muchísimas historias de niños y adolescentes que obviamente no se pueden contar porque hay que preservar su identidad, pero testigo directo, la doctora Lorena Segovia, interventora directa en cuestiones en donde salió de su oficina miles de veces para ir a intervenir personalmente, donde hablamos de un desarraigo emocional, humano, económico, indigno de muchos niños y adolescentes, doctora. La niñez sufre violencia todos los días, Héctor. Este es un caso que al llegar a un extremo donde una persona ha perdido la vida y un adolescente está siendo parte de un proceso judicial, nos sorprende, nos indigna, nos asombra, pero la violencia hacia la niñez existe todos los días. Cuando estamos sembrando tanta violencia en el trato, en la forma de manejarnos, en la ausencia o en la poca efectividad de las políticas públicas, este es el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? El trabajo interinstitucional, fortalecer esas políticas públicas que eviten, por ejemplo, trabajos precarios, donde las madres y los padres puedan dedicarse en igualdad de condiciones, ambos, al cuidado de los hijos, de las hijas, son las medidas preventivas que tenemos que llevar adelante, señalando nuevamente que el sistema de justicia cuando interviene es cuando ya ocurrió la vulneración y que no es suficiente en ese momento que intervenga la Fiscalía, la Defensoría o el Poder Judicial para restablecer derechos y lograr que ese niño, niña, adolescente pueda realmente desarrollarse en bienestar. Por lo cual, las medidas preventivas y el trabajo conjunto de las instituciones que aplican políticas públicas es necesario para que se pueda lograr un objetivo. Pero sí con charlas. Ellos pueden aportar lo suyo con charlas educativas orientadoras porque son los expertos y nos van a ayudar muchísimo a los padres. Hemos realizado muchísimas charlas desde el año anterior, después de la pandemia, respecto a estos temas dentro de las escuelas y colegios. Excelente. Lo que pasa es que no es suficiente hablar del tema, sino que se deben buscar medidas efectivas. Una charla, una capacitación, hacerle ver una realidad es parte de una solución, pero no la solución. Cuando tenemos una medida judicial, pero no podemos hacerla efectiva porque la madre o el padre no tiene un trabajo, porque no hay acceso a la salud, porque la educación no es posible, no está cercana a estos niños y niñas, se generan situaciones que de por sí ya son violentas para estos niños, para niñas y adolescentes, y a partir de allí una serie de reacciones. El caso puntual es un caso que nos tiene que llevar a la reflexión. Cuando pasan estos casos, empezamos a meditar y a pensar qué más podemos hacer.
ese asombro debería durarnos mucho más, como para hacer una reflexión seria de que nuestras medidas sean medidas de fondo, que realmente sean efectivas al momento de pretender la solución de un problema. Ahora, Miguel Ángel Gaspar, pero a partir de eso, entonces, ¿dónde poner el punto principal? Porque acá no es que querramos buscar culpables, pero hay alguien que empuñó un arma y hay alguien que murió víctima a causa de la decisión de ese alguien de empuñar un arma. Cuando una víctima de violencia encuentra puertas cerradas, fallan las instituciones. Entonces, las víctimas de violencia tendrían que tener la posibilidad de poder ser atendidas 24/7 por 365. Cuando nosotros hacemos talleres, porque la gente está cansada de charlas ya, quiere herramientas que le permitan, por ejemplo, implementar en cada escuela, en cada colegio, una escuela para padres. Los padres tienen que volver a la escuela. No nos enseñan a ser papá y mamá o lo que fuera. Tienen que volver y tienen que saber de psicología, de psiquiatría, de ciberseguridad. Alguien tiene que enseñarles, pero con cosas que valgan la pena. Tienen que enseñarle a contener, a reconocer, a perder el miedo, a revisar los teléfonos, a acompañarlos en internet, a preguntarle qué hicieron. Y no nos comprometemos con eso. En donde trabajamos, el 97% de los casos son medidas reactivas de padres que ya sufrieron algo. Obviamente estamos llegando tarde. Doctora Diana Vargas, seguimos llegando tarde. Seguimos llegando tarde. En muchas cosas, pero en esto se destaca porque murió una persona absolutamente inocente. Cuando intentamos alertar que la niñez está en peligro, pocos acompañan esa preocupación, discusión y toma de medidas concretas. Ahora, cuando resulta que la niñez o la adolescencia es un peligro, cuando ellos se vuelven un peligro, ahí sí hay mayor atención. Ahí sí resulta que es mucho más grave y nos preocupa que vuelva a ocurrir. O sea, yo creo que con eso es suficiente como para poner sobre la mesa que claramente niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derecho, esto que decía el viceministro. No los seguimos viendo con personas en igualdad de derechos. Solamente cuando son un peligro resulta que nos preocupa qué hacer con ellos para que no sean un peligro para los adultos. Qué paradoja. Muy fuerte la paradoja que expresa la doctora Diana Vargas, muy fuerte y es como una cachetada. Como una cachetada, doctor Escobar. Es una cachetada que nos da justamente a toda la sociedad paraguaya. Nosotros tenemos que empezar a repensar la familia. Repensar en el sentido de los valores, repensar los valores que nosotros le estamos inculcando a los niños, repensar los valores que estamos replicando como adultos. Y a partir de ahí, cómo las políticas públicas tienen que ser fortalecidas a nivel presupuestario y a nivel de acciones en forma descentralizada en todo el país, porque este caso ocurrió en el interior, ¿verdad? Lugares donde allá el Paraguay profundo, donde es difícil llegar, ¿verdad? Y no focalizarla solamente en las capitales departamentales o a veces en la capital. Repensar en los valores. Eso es mi reflexión final, Héctor. No, te estás despidiendo, ya tenemos un poquito. Bueno, ¿No te despides todavía? De mochilas y detectores de metales. Hay colegios que ya lo hacen, eso lo aclaré el otro día. Nos falta una ley de protección de datos personales como marco de referencia, pero hay colegios que tienen no solamente detector de metales, sino tienen cámaras de reconocimiento facial para tomar la asistencia. Entonces, repito nuestra máxima de ciberseguridad. Si vos querés resolver tu problema de seguridad con tecnología, no entendés de tecnología, no entendés de seguridad y tampoco entendiste tu problema. Hoy dijo la presidenta de la FENAE, Federación de Estudiantes, en una radio. Le preguntaron lo de la mochila recién y ella dijo, bueno, cuando los estudiantes se enteran que va a haber una mochila transparente, las drogas van a poner entre sus medias o en cualquier lugar. O sea, esa no es la solución, una solución parche, decía ella, ¿verdad? Es importante también reflexionar sobre eso, ¿verdad? Porque el tema de las mochilas, en términos presupuestarios y financieramente versus si da resultados, eso el lunes lo vamos a discutir con la mesa, con todos los actores. Ahora, la doctora Lorena Segovia, como una de las principales referentes en lo que hace en ese ámbito también a la lucha por los derechos de la niñez y la adolescencia, por el trabajo al frente del Ministerio de la Defensa Pública. Cuando surge este tipo de problemas, siempre se habla de restricción de derechos. Siempre se plantea como una solución más inmediata y presuntamente más eficaz la anulación de libertades.
Desde el Ministerio de la Defensa Pública, ¿eso preocupa? Resulta preocupante, Héctor, porque cuando hablamos de restricción o de medidas como estas u otras que se puedan señalar, denotamos de repente más desesperación ante el problema. Cuando un problema requiere de una solución de fondo, requiere de valores, de cambio de valores, de tiempo entre padres e hijos, de confianza, de fortalecimiento de la autoestima del adolescente, de una protección real en las familias contra abusos, contra maltratos, entonces quiere decir que la solución no viene en forma inmediata. Cualquier medida como esta debe ser acompañada, si es que se la adopta, con medidas de fondo respecto al fortalecimiento, a la promoción del derecho a vivir en familia de estos niños y niñas, pero no en cualquier familia, sino en aquella que realmente le garantiza un desarrollo integral. Entonces, abogamos o desde nuestra experiencia está dado el caso de que si no resolvemos otros problemas estructurales que existen respecto al desarrollo del niño, de la niña, por ejemplo, la educación, la situación de extrema pobreza, aumentar los controles para que no exista droga, para que no se ingresen cuchillos o ese tipo de instrumento o armas, no será nunca suficiente. El trabajo es mucho más profundo y requiere aceptar esa realidad de que no vamos a solucionar rápidamente este problema con este tipo de medidas solamente. Entonces necesitamos darle más tiempo, verificar qué datos tenemos en las instituciones, la experiencia positiva en otros países en el caso de existir esta y a partir de ello tomar una decisión. Ya haciendo la última pregunta ya a la doctora Lorena Segovia y la misma pregunta para el resto de los invitados. Doctora Lorena Segovia, muchos dicen que con esto se abrió la caja de Pandora y que vamos a tener escenarios similares a los disparos masivos en los Estados Unidos, a lo que ocurre en el Brasil, a lo que en alguna vez ocurrió en Argentina, lo que también suele ocurrir principalmente en Alemania o en los Países Bajos. La violencia justamente en centros universitarios, educación primaria o educación secundaria. Ese escenario en Paraguay, lo que pasó en esta semana, a principios de esta semana, ¿se podría volver a repetir, doctora? ¿Podría darse? ¿Existe ese peligro? Podría repetirse, pero prefiero focalizarme en una cuestión. ¿Cómo evitamos la violencia que diariamente sufren los niños, niñas y adolescentes por diferentes razones? A partir de poder identificar esas causas y establecer o realizar medidas efectivas, podremos evitar que ellos también se conviertan en agentes de violencia. Doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública, como siempre, un verdadero placer, señora. Hasta luego. Doctora, hasta luego, doctora. Doctora Diana Vargas, la misma pregunta, por favor. La violencia existe en los ámbitos de la familia, donde, como decía la doctora Lorena, la niñez es generalmente víctima. Ahora, que puedan pasar de esta manera masiva, Estados Unidos u otros países tienen también otros condimentos como ser mayor accesibilidad, armas de fuego, ese tipo de cosas. Eso no hace que acá no pueda ocurrir. Ahora, digamos, ese riesgo no puede ser el único motivo para el cual pensemos que en las mochilas transparentes. Más bien tenemos que pensar en esa escuela, no sé si vieron las imágenes, esa escuela se cae, esa escuela tenía 2 aulas, esa escuela no tiene equipo técnico, esas docentes estaban desarrollando de manera muy precaria su trabajo. ¿Por qué? Porque hay un manejo corrupto de la plata pública relacionada a infraestructura, alimentación escolar. Entonces, esos elementos, si nos metemos también en el análisis, nos vamos a quedar con las mochilas transparentes. Doctora Diana Vargas, como siempre, también gracias por su aporte de siempre a Causa Justa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. La misma pregunta para los tres. ¿El escenario se puede volver a repetir? ¿Este hecho se puede volver a repetir, Miguel Ángel? Sí, claro que sí. Yo creo que se puede volver a repetir. Hechos violentos sin muertes, pero que matan a las personas de a poco, se repiten todos los días en Internet, no nos damos cuenta. Es hora de volver los ojos hacia ahí, de hacer el análisis. Y mientras hacemos todo esto de ver datos, experiencia de otros países, lo que fuera, estoy totalmente de acuerdo que se tomen todas las medidas del caso para proteger al resto de los chicos. No se puede dejar de tomar en este momento medidas no convencionales, porque la situación es no convencional. Protejamos a los que quedan, avancemos hacia adelante, pero la violencia hoy es un amigo
de los celulares, del ciberespacio, de la convivencia y se traslada al mundo físico. Doctor Escobar, viceministro. La excesiva permisividad y la excesiva y el excesivo control tampoco llevan a Exacto. ningún objetivo. Tenemos que tener un equilibrio entre todas las conductas que nosotros vamos a inculcarle a los niños. Hoy en día este es el niñero por excelencia de los niños. Hay niños de 8, 9, 10 años 3 años. que están con el celular todo el día. Entonces, ¿qué mensaje, qué van a quitar de bueno en el celular a esa edad? Las redes sociales son para adultos en muchos casos. Nosotros estamos dándole a ellos el acceso al mundo con esto. Tenemos que empezar a pensar de que no desde la violencia, sino desde lo positivo. ¿Qué podemos inculcarle a los niños desde las actividades lúdicas, las deportivas? ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestra niñez? Le estamos enseñando cuestiones de robótica, le estamos enseñando cuestiones de danza, cuestiones de deportes. Vayamos por ese lado y ahí vamos a evitarnos muchas cosas porque los deportes, las actividades lúdicas, el arte, eso da disciplina sin utilizar la violencia. Gracias, doctor Eduardo Escobar, viceministro del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. Miguel Marecos, como afectado, el gremio afectado en este caso por la pérdida de una asociada. Yo creo que coincidimos todos en muchas cosas. Es importante eso, un paso adelante. El ente rector de la política educativa lo dirige el Ministerio de Educación y Ciencias. El ministro Nicolás Zárate lo entendió, lo está llevando. El siguiente ministro o ministra de Educación lo va a tomar como bandera. Trabajemos en equipo, como dijeron todos, y volvamos a trabajar y que la familia vuelva a la escuela, que sepa dónde está su hijo, qué hace, cómo hace, y hablemos con ellos en términos de valores. Se puede y vamos a estar mejor. Ahora bien, yo tengo una pregunta más, ¿verdad? Por el tiempo también que me sobra. A mí me preocupa lo siguiente, no de ustedes obviamente, que son invitados, son analistas, algunos vos estás en función de Estado, como la doctora Lorena Segovia, pero muchas ideas, mucho análisis, pero poca practicidad, poca concreción, pensamos mucho y hacemos poco. ¿Cómo superar eso? Con este escenario de una violencia que no es admitida. Somos una sociedad violenta. Por nuestra parte, puedo decir que a pecho gentil, hace 5 años estamos recorriendo unos 200 colegios por año, haciendo talleres para padres y generando el espacio de escuela para padres. Por supuesto, nadie es profeta en su tierra. Ahora estamos generando contenido para colegios y universidades en otros países, con planes de educación para colegios para padres y escuelas para padres, pero esto es una decisión política. Como bien dijo hoy el colega, se cayó una escuela en Lambaré sobre Venezuela, una semana, todos chulina, pobrecito, y después pasó el sentimiento. Nada, pasa. Eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que evitar, y eso es una decisión política porque somos un pueblo que se olvida fácilmente de lo que sufrió. Es que sufrimos tanto que pasamos al siguiente quilombo. Lo Perdón están, la expresión no, que pero, ya no pero está entretiene. bien, pero lo están pagando nuestros chicos. Hoy hay padres que se enojan conmigo cuando le digo, la cancha no es un lugar para chicos, pero es cierto, porque hasta ahí tenemos violencia ahora. Entonces, desde nuestro punto de vista, la practicidad es bajar, recorrer las escuelas, hablar con los padres y, como dije esta mañana, a la Policía Cibernética y a la Fiscal Irma, ¿no? A veces tenemos que pedir favores personales porque vienen a nosotros primero, antes que al Estado o a la policía, y tener que derivarlos para que reciban ayuda. Cortito, Héctor. En 5 años hemos avanzado mucho, muchísimo hemos avanzado en políticas de niñez. Tenemos ahora el programa CUNUU de primera infancia, los programas Abrazo Nuevo, las ludotecas y los espacios seguros adolescentes. Encontramos con 40 centros de desarrollo infantil, estamos entregando con más de 80, pero seguimos perdiendo por goleada. ¿Qué significa eso? Es como si fuera que vos hiciste un partidazo, metiste 5 goles, pero vos estabas perdiendo 10-0 y ahora estás perdiendo 10-5. Ok. Esa es la realidad. Necesitamos presupuesto y tenemos que delimitarnos como país qué Estado, qué Paraguay queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes. 10 segundos tenés. ¿Algo más que quieras indicar, Miguel? No, sabemos la problemática nosotros los educadores. Pongámonos todos juntos, la roja, blanca y azul.
la familia está primero. Gracias a los invitados, gracias también a las invitadas por Zoom. Y bueno, no olvidarnos de esto, no olvidarnos de la profesora, de la directora de esta escuela que perdió la vida de una manera tan terrible, dejando desconsolados a sus hijos, esposos, a sus amigos, a su familia y dejando sobre nosotros un manto absoluto de duda o una pregunta cuya respuesta no queremos encontrar. No es la pregunta ¿volverá a ocurrir? La pregunta es ¿cuándo volverá a ocurrir? A la vuelta del corte, qué difícil es encontrar trabajo en este país, pero más difícil todavía es encontrar trabajo a partir de los 45 años. De eso vamos a hablar con el experto en empleo que nos visita el día de hoy. Encontrar trabajo es difícil, encontrar una profesión, seguirla, estudiar también. Tener una ocupación requiere años y años de un esfuerzo denodado para llegar a un nivel en donde esa ocupación permita un nivel de vida digno. Pero encontrar trabajo con o sin profesión, con o sin ocupación, con o sin forma de ganarse la vida también, encontrar trabajo simplemente. Luego de los 40 años, dijimos 45 al anunciar el bloque, luego de los 40 años, es una verdadera hazaña si es que encontramos trabajo después de los 40. Es muy dificilísimo. A los elementos básicos que se tienen de escollos para llegar a un trabajo digno en una edad de los 25 a los 40, el factor etario a partir de los 40 es uno de los elementos que se convierten en justamente una barrera. Nos acompaña el distinguido Enrique López, experto en empleos, para hablar un poquito de esto. Encontrar trabajo después de los 40, una tarea imposible. Sí, efectivamente, Héctor, hay que decirlo, de cada 10 posteos, fíjate bien, de cada 10 posteos que se hacen en las principales redes, nos duele decir de que cerca de 6, 7 mencionan límite de edad. Y ese límite de edad está entre los 35 y 40 años. Y ahí viene justamente lo que bien explicabas. Duele muchísimo que a los 40, a los 36, a los 45, a los 50, uno esté en un perfecto estado de salud, uno tenga el conocimiento adquirido, tenga la experiencia, tenga la certeza de que va a hacer bien las cosas y le excluyan simplemente por un tema de edad. Eso duele, pero cuando otra vez las instancias públicas, llámese Itaipú Binacional, llámese algunas entidades, otra vez son las que te ponen ese escollo, ahí duele mucho más, ¿verdad? Hay que recordar que justamente un llamado a arquitectos, ¿verdad? Mencionaba un límite de edad donde justamente hay que valorar, ¿verdad? La experiencia acumulada que se tiene después de los 40 o después de los 45 o pasando un poquito los 50. Como un ejemplo, como una analogía, lo que sucede con los hombres y mujeres que hacen la carrera policial o la carrera militar, que es 30 años máximo. Creo que en ambos es 30 años. La mayoría de ellos ingresan a la carrera policial o la carrera militar a los 20. Llegan a los 50 con un bagaje de experiencia, conocimiento increíble. Los 50, la primera juventud, hoy se la dice los 50. Claro. La primera juventud. O sea, los 50, los 50 actuales. Los 50 actuales son los 40 de hace 10 años. Así mismo. ¿Verdad? O sea, el 50 ahora no es lo mismo del 50 cuando uno en la década del 30, en la década del 50, en la década del 60, uno ya es más joven a los 50. Así Hay mayores. Y tienen herramientas informáticas. Tienen herramientas informáticas. O sea, hay una cuestión diferente a tener 50 ahora a tener 50 hace 50 años, hace medio siglo. Sin embargo, año a año, hombres y mujeres de una enorme capacidad, la mayoría, llegan a los 50 y salen del servicio público policial o militar. Es también, no sé qué, esa cuestión de la edad límite para ser útil es lo que golpea incluso. Y el acceso al empleo es un derecho constitucional, ¿verdad? La Constitución Nacional habla justamente de que el acceso al empleo debe ser para todos. Sí. No dice llegado a los 40
ya no vas a tener acceso al empleo, ¿verdad? Y esto está ocurriendo, entonces hay que ponerlo sobre la mesa, tenemos que hacerlo notar para que ya no ocurra, pero sobre todo tenemos que concienciar de que esas personas deben tener acceso. Tenemos una esperanza de vida, ¿verdad?, hasta los 80 y la jubilación llega a los 60 recién. Lo que está ocurriendo es que hay muchas personas que les falta completar años para la jubilación, otros por las necesidades. Fíjate, a los 50 sí o sí tenés familia, sí o sí tenés necesidades, sí o sí necesitas meter dinero en el bolsillo y que haya. Entonces, esto hay que tocarlo. Nosotros hace rato empezamos una campaña de concienciación sobre esto, de que el empleo no debe ser dado por la edad, sino por la capacidad. Hacerle entender a la gente de recursos humanos, a los empleadores, de que si vos excluís a gente de 40, 45, 50, probablemente estás excluyendo a gente muy valiosa, o con certeza estás excluyendo a gente muy valiosa, que a lo mejor entre ellos está la persona que más capacidad tiene. El empleo debe ser dado, ¿verdad? Debemos entrevistar a todos y elegir a quien a vos ¿Y por qué te existe guste. esa barrera de la edad? ¿Por la cuestión jubilatoria? ¿El sector privado no se quiere hacer cargo? Lo que pasa es que el Paraguay está hoy en un momento diferente a muchas partes del resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos vos te vas a, digamos, estos locales de comida rápida, hamburguesa, de pizza, y la persona que te atiende tiene 60 años y lo hace muy bien y está completamente ayornado a todo lo que son las herramientas informáticas. En Estados Unidos falta gente, ¿verdad? Ellos están, tanto Estados Unidos como Canadá, algunos países de Europa, están en lo que se conoce como el invierno demográfico. Ellos están pidiendo gente, falta gente. En Paraguay nosotros estamos en lo que se llama la primavera demográfica. Fíjate estos números. Tenemos 7.500.000 aproximadamente. Y creciendo. Y creciendo, y nuestra fuerza de trabajo, los que están en la edad de trabajar, son 3.750.000. O sea, prácticamente la mitad del Paraguay es bebé, es niño, es joven, que no está en edad de trabajar. Entonces, eso hace de que haya un exceso de gente, ¿verdad?, en edad de trabajar muy joven o joven, ¿verdad?, un rango muy interesante. Entonces el empleador dice, bueno, al que tiene más experiencia, muchas veces tenemos que pagarle más, o yo prefiero formar a como Sí, yo pero ¿cuánto quiero. cuesta formar a una persona? Y sí, ese es el tema, pero hay que entender también de que en nuestro país mucha gente dice, no, vamos con los jóvenes, porque los jóvenes tal vez acepten condiciones que el que tiene experiencia no va a aceptar. Es una triste realidad, la informalidad existe. Entonces hay que monitorear eso, hay que asegurarnos de que haya justicia, y que haya justicia significa de que el empleo no solo llegue a la gente de la edad mediana, sino que llega al muy joven, ¿verdad?, los 18 a los 24, que cuesta también, y también al que pasó 40 años. ¿Hay una irregularidad hasta normativa o una violación a alguna ley o a la propia Constitución Nacional cuando se establecen límites de edad en la convocatoria a captación de empleos? Yo diría que sí, pero el tema es que no hay ninguna... claro que es anticonstitucional. ¿Cómo vas a poner hasta cierta edad, verdad? Está excluyendo a una parte importante. No si es que decir necesito con este perfil, ¿verdad?, específicamente, y dejar que vengan todos los que quieran venir, es lo correcto. Pero al limitar, yo diría que sí, pero el tema es que no hay ninguna sanción, ¿verdad? Ni el código ni ninguna otra ley establece ningún tipo de sanción. Lo que sí es que hay que concienciar, ¿verdad? Esto no se trata solamente de forzar, de intentar quebrar la mano porque tenemos mala experiencia, Héctor. Hay sanciones contra los que no pagan salario mínimo, pero hay mucha gente que no paga salario mínimo. Hay sanciones con aquellos que no pagan IPS, pero sabemos de que se evade mucho el IPS. Entonces yo creo que lo más importante es hacerle entender a la gente de que es un mal negocio excluir, porque está excluyendo gente muy valiosa, gente con experiencia que te va a subir la productividad y te va a hacer tener una mejor empresa. Ok, entonces la cuestión no es castigar, la cuestión, como vos decís, es enseñar que limitaciones de edad en cuanto de máxima al menos, no debería correr. Lo que sí debe correr, obviamente, es limitaciones de experiencia. Claro. Bueno, lo que hay que entender es que debe haber empleo para todos los sectores, para el que no tiene experiencia y para el que tiene experiencia. Claro. Evidentemente, el que no tiene experiencia no va a esperar ganar lo mismo
que una persona que ya tiene experiencia. El que no tiene título, evidentemente va a tener un salario menor al que tiene años de Y no ocurre la estudio. cuestión también, porque, a ver, el Estado no genera riqueza. Quienes generan riqueza son aquellos emprendedores, aquellos profesionales independientes, todos en realidad, que generamos dinero, generamos trabajo, generamos pago de impuestos, que podemos ser un micro almacencito, ¿verdad? Un panchero, hasta el más grande industrial de este país. Todos hacemos a la generación de riqueza. Entonces, ¿no vendría mal también proponer incentivos a esas grandes empresas, obviamente, o medianas empresas, MIPYMES, a que capten mano de obra, no teniendo en cuenta la edad, y que por esa suma a ese tipo de políticas de acceso, sin importar la edad, sean beneficiados con alguna baja de impuestos, con algún crédito fácil? ¿Se puede dar eso también, Enrique? Hay que analizarlo fuertemente. En el mundo... No es mala la idea. No es mala la idea en el mundo Si la entero. aplican, después yo les cobro. Ah, bueno, en el Ah. mundo entero eso es lo que funciona. Claro. El problema, nosotros sacamos ley, fíjate que tenemos 2 leyes de primer empleo, ¿verdad? O de ley del empleo joven, como quiera llamarlo, la 1980 y otra más reciente, ¿verdad? Que salió en el 2012, se aprueba, se emite en el 2013. Tenemos 2 leyes de primer empleo, las 2 mencionan eso, que el Estado, el gobierno, es el que tiene que poner una subvención, ¿verdad? Porque el empresario, si tiene que elegir entre pagarle lo mismo al que tiene y al que no tiene experiencia, le va a elegir normalmente al que tiene experiencia, pero se olvidan de sacar de dónde se olvidan de poner de dónde se va a sacar la plata. Nunca ponen. Nunca ponen. Entonces, Nunca ¿qué es lo que ponen. pasa? La ley queda en el papel, los únicos que ganan son los que hacen la consultoría para sacar la ley. Hay que Eso es buscar increíble. Hay que hacer una lista de leyes que no se que aplican quedaron en papel. porque no están reglamentadas. Vamos, hay que sentarnos a hacer. Ese es un ejemplo. Mira, la 1980 es del 2003, la siguiente es la del 2013, ¿verdad? ¿Cuántos años ya pasaron? Y ni una sola persona fue beneficiada con esto. Pero sí yo creo y estoy convencido de que tenemos que empezar a ver algún tipo de beneficio, porque esto es una realidad y es injusto y es anticonstitucional. Entonces hay que trabajar. El Paraguay no debe Es tener... indigno. Es indigno y el Paraguay no debe tener olvidado, el Paraguay no debe tener excluido. Y evidentemente vamos a buscarle una alternativa y cómo no, vamos a pagar, señor, con creces, Sí. si es que su idea llega a Prende. ponerse... Pues primero hay que hacer que las leyes, vamos a hacer una tarea, Sí. hay que buscar las leyes que no están reglamentadas y que quedaron en letra muerta y nosotros nos olvidamos después y nadie habla de esas leyes. Así Pero no se mismo. aplican. Estas 2 leyes son fantásticas como ejemplo. No, y se quiso sacar una y otra vez con la misma empresa consultora, ¿verdad? Que ya, imagínate, 2 veces te hizo una ley muerta y le contratas la misma otra vez para que te haga otra ley muerta. No, hay ¿Pasó muchas. eso? Sí, se intentaron. Gracias a Dios pudimos parar, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Equivocarte 3 veces con la misma piedra ya sería demasiado es codicia. ingenuo. Ya es demasiado, ¿verdad? Entonces, sí creemos nosotros de que debemos trabajar con el acceso al empleo después de los 40. Es un compromiso, ¿verdad? Estamos viendo alternativas, estamos buscando lo mejor para poder tener alternativa para esa gente que empieza su vida laboral y que pasa Porque los es muy 40 y no triste. tiene. Yo no hace falta, no es lindo autorreferenciarse, pero como ejemplo tengo yo, ¿verdad? Yo soy periodista, pero como periodista que no terminó la carrera, soy abogado que sí terminé la carrera y tengo masterado y todo lo que en gobernabilidad, en todo lo que sea experiencia de manejo de gobierno. Tengo esas herramientas. Pero yo con todas estas herramientas, querido amigo, si yo el día de mañana Voy a buscar empleo. a la gente de Unicanal se le ocurre decir ya no va a causa justa, o a la gente de Radio 1000, donde estoy todos los medios días hasta las 2 de la tarde, se le ocurre decir no, ya no nos gusta tu cara, y yo me voy con mi carpetita en mano a buscar, con toda la experiencia que tengo, voy a recibir más no que sí, cualquier pretendiente en busca de su amada. así mismo. Porque ya tengo 48. O sea, yo personalmente tengo un terror de quedarme sin trabajo, porque sé que no voy a encontrar un trabajo digno. Y eso es algo que hay que Y mejorarlo es en un Paraguay. triste, es Así triste. Porque ¿cuántos padres de familia hay ahora ¿Cuántas mismo? madres? ¿Cuántas madres de familia, mi querido Enrique,
que han perdido su trabajo por A o B motivo y que están hace años buscando y no encuentran. Nosotros Porque ya son descartables, porque Sí. pasaron la edad máxima que alguien inventó por A o B motivo, con razón o no, por la cual a partir de esa edad ya no podés encontrar trabajo. Y lo primero es decir de que nosotros somos los únicos a nivel país, no hay otra institución, ¿verdad?, que hacemos las ferias para personas encima de 40, 50 y 60. Hoy esa es una acción, pero nos comprometemos a hacer más. Enrique López, experto en trabajo, esperamos seguir contando con tu presencia más allá en estos próximos meses, ¿verdad? Obviamente. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa y no tengo más tiempo. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de el programa de ustedes, rumbo a los 15 años en agosto próximo. Chao.